Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes, 5 de mayo del 2026, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Yo bajé de mi casa a chorro con la toallita ahí porque ya está haciendo calor aquí. Como caliente está el país realmente, ¿eh? Y el mundo. El cese al fuego en el Medio Oriente es un fuego que no ha cesado. Hay fuego por aquí, fuego para allá, mensajes contradictorios y un empantanamiento de no temené, como le llamamos nosotros aquí a las cosas. Y el petróleo obviamente es la víctima, ¿no? O sea, es el que se mueve para arriba, se mueve para abajo en función de cómo se van esas cosas modificando. Yo les decía la última vez que tuvimos el programa, acá, el viernes, ¿verdad? El fin de semana, antes de empezar el fin de semana largo que tuvimos, que por cierto, no vi mucho movimiento en las carreteras. Pensé que iba a estar saturado el tránsito. Yo vine del sur ayer en la mañana y comodísimo. Bueno, le decía el viernes que esas declaraciones del presidente Donald Trump, de los ceses, de los acuerdos, de las que sé yo, que los otros quieren negociar conmigo y todo eso, buscan más que lo que hemos visto muchos es modificar la percepción de los mercados cuando van a abrir el lunes. Ahora mismo están abriendo junto con nosotros la Bolsa Mercantil de Nueva York, el New York Stock Exchange también, etcétera. Pero las bolsas en Asia abren muchas horas antes, porque en el este, allí en Oriente, amanece mucho más temprano. Bueno, por el cambio de horas que tenemos, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas. A la hora de la verdad, cuando uno constata, cuando uno contrasta las informaciones que dicen con los hechos en la praxis, en la práctica, lo que está sucediendo en la realidad, se da cuenta de que permanentemente lo que hay es una manipulación y un manejo más mediático que otra cosa, porque los fundamentos básicos y estratégicos de ese conflicto no han sido ni siquiera tocados en lo más mínimo. En lo más mínimo. Y la situación está empantanada. Ahorita vamos a conocer las declaraciones, las amenazas, lo que está pasando, lo que dice uno, lo que dice el otro, las reacciones de los de Irán, las informaciones que proveen los norteamericanos. Porque lo que tenemos es un conflicto en donde realmente Estados Unidos no encuentra la manera de salir, porque estratégicamente nunca definió claramente cuáles eran los objetivos finales de esa acción. Que si el régimen, que si para poner el nuevo ayatollah va a consultar con él, el ego del presidente Donald Trump. ¿Se recuerdan cuando lo dijo? Va a haber que hablar conmigo. Ni han hablado con él, y le pusieron al más radical, y le pusieron al hijo del que él mató, y a todos los otros, y no ha pasado de ahí, que el uranio lo iban a buscar junto con Irán, que Irán había acordado, que iban a escapar juntos. Son una mente ilusional, una ilusión y unas cosas que él dice y uno piensa que obviamente, ¿cómo va a ser que un presidente va a estar diciendo esas cosas si no tiene una base? Pero en realidad nunca hay una base sólida. Irán lo que le dice, lo manda a callar, le dice que no, le hacen 1000 memes, y en la práctica nunca ha obtemperado y mantiene su carta, que es el estrecho de Hormuz cerrado y todos esos tanqueros y esos cargueros y el 20-30% del suministro de energéticos que pasan por ese cuello de botella ahí, por esa garganta, bloqueado completamente. Entonces le hacen un bloqueo a Irán completo, pero entonces un bloqueo sobre el bloqueo que ya existe. O sea, no está pasando nadie. Y él anuncia que ahora que va a hacer una operación para escoltar esos barcos por asuntos humanitarios, como si a él le importaran las 168 niñas que mataron en la escuela, aquella donde le metieron un misil Tomahawk. Es mucha hipocresía por un lado y más manejo mediático por el que de la cuenta por el otro. Y donde hay gente que se está haciendo de dinero, que ya se están hasta investigando, sale en la prensa internacional, información privilegiada para apostar en los mercados, para comprar contratos a futuro, vender cortos cuando se sabe de una información que va a dar Trump, a los 15 minutos antes agarran y ya todo eso llegará a un momento que lo investigarán.
porque obviamente nada de eso ha sido a lo loco ni casual. Hay gente que se ha llenado de cuarto, de dinero obsceno, sucio, información privilegiada, violatorio a la ley. Pero bueno, eso es lo que le digo, el mundo muy complicado. Cuando uno deja las cosas el fin de semana, piensa que va a bajar la temperatura y que bueno que tenemos un cese a fuego. Ahí lo que hay muchos tiros y una cosa dice uno y otra cosa dice otra. Y los mercados obviamente reaccionan en ese sentido. Y eso es allá, en el Medio Oriente. Pues aquí en República Dominicana, lo más relevante, ustedes saben que la semana pasada, el lunes de la semana pasada hubo 3 huelgas en el país. Una en Navarrete, una en San Francisco y una en San Juan de la Maguana. Aquellas 2 eran reclamos de eso siempre, de las huelgas, obras inconclusas, los apagones, las qué sé yo, lo otro, aquello y acá. Yo les decía ese lunes, el martes, y justamente como ahora, yo les decía el martes cuando salían las reseñas de la prensa, la ciudad militarizada, la huelga aquella, en San Francisco igual, en Navarrete y San Juan lo mismo. Yo les decía que había visto una diferencia entre una, por ejemplo, no la de Navarrete la desdeñaba un poco porque ese siempre por ahí hace muchas demandas y reclamos y esa es la manera de bloquear la carretera que uno va por ahí, que la de San Francisco estaba apoyada por los grupos populares y la sociedad civil y los que reclamaban, el comité de huelga y ese tipo de cosas, no sé si los Falpo, los Frente Amplio, etcétera, ¿no? Esos grupos comunitarios, pero que tenía la desaprobación de todo el sector comercial y empresarial de San Francisco. Yo vi eso y me extrañó y lo noté, lo mencioné aquí, lo analicé con ustedes, porque la de San Juan había sido todo lo contrario. La de San Juan tenía un fin específico, era la oposición al proyecto minero Romero, allá en la Cuenca Alta, al lado de la presa de Sabaneta, en las riberas, en la zona de influencia del río San Juan, un afluente de la presa, y después del Yaque. Bien, entonces ese es un hecho que me llamó la atención. Y como le decía, nunca me había involucrado mucho en el tema ese, pero el pueblo está totalmente en desacuerdo con ese proyecto. Pero para que vean, y la huelga entonces fue prácticamente unánime. Ahí la apoyó todo el mundo, a diferencia de la San Francisco, que los comerciantes, empresarios, cierran sus negocios por miedo a que le hagan un atentado, una piedra, una molotov, una qué sé yo, un lío, de las gomas quemadas. Entonces la gente cierra para evitarse problemas. Bueno, cerramos. Pero aquí en San Juan no fue así. Y evidentemente que ese proyecto había perdido todo el crédito público, específicamente de los sanjuaneros, la gente de la provincia. Y lo habían perdido porque hay una frase que se dice, el mensaje y el mensajero. No importa cuál fuera el mensaje, que el estudio medioambiental, todo eso es muy verdad, eso es cierto y está en la ley y hay que hacerlo, pero cuando tú pierdes la credibilidad tanto de la institución o de las instituciones que están manejando el asunto y no hay credibilidad en los agentes, en los mensajeros, el estudio que lo hace una empresa internacional de prestigio, eso bueno, es verdad, todo eso sí, pero la gente estaba muy convencida de que un proyecto en la Cuenca Alta, en la loma, en la cordillera, al lado de la presa, al lado del río, de ambos lados donde había habido perforaciones, donde se iban a explotar los yacimientos, no es verdad que iba a ser neutral para el medio ambiente, para el ecosistema, para la producción hídrica de la zona. La gente estaba totalmente convencida y ese proyecto perdió totalmente el crédito público. Cuando la señora primera dama hablaba en estos días, había que esperarle el medioambiental. Eso está muy bien, está dicho, está en la ley. El propio presidente le preguntan hace días y no quiso responder. Dijo, no puedo responder porque no tengo la documentación. Pues bien, el domingo hubo una marcha que innecesariamente fue bloqueada por las autoridades y después cuando iban hacia el muro de la presa, por allá por Sabaneta, desde San Juan,
le tiraron bombas lacrimógenas y ese tipo de cosas, y agua, y la agredieron. Pues sin necesidad, porque eso no era, nada más era un paseo básicamente, como hacíamos allá en el Batey cuando se celebra una cosa de palo que se hace. A la gente cogió para allá arriba, apoyar el pueblo entero, una chercha, como cogen a beber cerveza para allá arriba, para la presa. Ay, le tiraron bombas, le tiraron qué sé yo qué, le tiraron qué sé yo cuánto. Eso fue un desastre, un disparate de marca mayor, porque si ya de por sí el proyecto había perdido el crédito público con esa acción, que la denunciaron los organizadores de la huelga, que fueron desaprensivos, infiltrados, un false flag, ¿cómo se llama? Infiltrados por intereses que no tienen que ver con lo de la huelga, porque eso no pintaba para nada, era el pueblo entero que estaba marchando. El pueblo, y cuando digo el pueblo, era el pueblo. Ni siquiera los del PRM, de la base y eso, estarían en desacuerdo con en acuerdo con ese proyecto. Los de arriba, que no pueden decir otra cosa, pues tienen que repetir lo que decían de aquí el ministro de Energía, el ministro de Medio Ambiente, la presidente, etcétera. Pero la gente no quería. Entonces, hubo ese despropósito de las autoridades. Primero agredieron periodistas, le bloquearon el trabajo y después hacen ese desaguisado. Pues si estaban mal, pues se pusieron peor. Eso fue el domingo, en la tarde. Ayer era día de fiesta. Ayer el presidente, que ya con una situación que se le fue totalmente de las manos, en términos de no hay manera de que se obtenga la licencia social de ese proyecto, por el mal manejo y la falta de credibilidad que las propias autoridades tienen. Ya la gente no cree nada de lo que pudiera decir un estudio medioambiental por la mejor evaluadora del mundo que tú hubieras buscado. Porque hay que, cuando se pierde el crédito y la credibilidad, es muy difícil recuperarlo. Y las experiencias que hay de otros proyectos donde esos estudios medioambientales dicen A, B y C, pero ¿cómo que A, B y C? Mira lo que está pasando. Porque todo eso es un proceso encadenado que tiene unas acciones que tienen que cumplirse, que tiene que haber una institucionalidad que supervise, que establezca. Pero señores, le pusieron a Aerodón una multa de 5 millones por un apagón. Vaya usted a ver si han dado un chele. Ni lo van a dar, ni nunca lo iban a dar. Entonces aquí no se cree en la autoridad. Y el sanjuanero dijo, no, nosotros no creemos eso está encima de la loma. Todo lo que está así arriba, todo lo que sube baja, todo lo que está allá arriba, que se mueva tierra, que se excave, que se haga un túnel, que no se va a usar cianuro, no se va a usar mercurio, es con saliva que se va a procesar eso posiblemente. Ahí no es con agua, que el agua se van a coger en la lluvia, donde no llueve. Nada, la gente no creyó nada de eso. No creyó. El presidente ayer ordena la detención inmediata de los trabajos y hoy están criticando muchos que debió esperar el estudio medioambiental. Posiblemente debió esperarlo. La gente le dio un plazo de 7 días después de la huelga del lunes, de la marcha. La huelga fue la otra semana y las protestas iban a continuar. Pero semana de denuncias y todo, y no, que el estudio medioambiental, el problema es que ya ese proyecto había perdido todo lo que era el crédito social, la credibilidad, señores. Por eso yo decía que la credibilidad no se puede tirar por la borda, los presidentes son la última instancia. Y cuando la población ve el accionar de muchas de las cosas que pasan y están pasando, y que Cotuí es Monticulebra comparado con San Juan, con todo y su mina. Pero vengan acá. Y le iban a vender a San Juan como que con los espejitos, que San Juan es pobre, la pobreza. San Juan es pobre porque los gobiernos no han ido a invertir lo que tienen que invertir allá. Pero San Juan es rico en de todo. Entonces, así es la cosa. Bueno, a gente hablando aquí por boca de ganso. La seguridad jurídica es indiscutible, pero de todas maneras había que aprobar el derecho de la concesión de explotación. Y si no se aprobó, no se ha aprobado. Y si no se ha aprobado, no hay ninguna violación. Se estaba en exploración, se aprobaron las concesiones para hacer los estudios. Pero esos estudios tienen que ir de la mano con la sostenibilidad medioambiental. Sostenibilidad. Y la gente que tiene que dar esa aprobación, la población,
como lo dice el propio presidente, ordena la detención de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero, conforme establece la ley 6400 de medio ambiente, que en algunos de sus reglamentos dice, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Y no fue de manera masiva, ¿no? Yo creo que la palabra masiva pudiera caber, porque la unánime es muy arrogante, de manera unánime, o sea, que los 100,000, 200,000 sanjuaneros aprobaron, no, así no, porque obviamente hay los que no, que les gustan los espejitos, y siempre, ¿verdad? Y se van a beneficiar, siempre hay intereses. Mucha gente que se puede beneficiar, sí, pero el costo, la relación beneficio-costo, después de esos 8 años de la mina y después de esos 3,000 millones de dólares, ¿qué nos queda a los sanjuaneros? ¿Qué les queda a ellos? Eso es lo que estaban. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? No es solamente ese proyecto, se hablaba de un distrito minero, son 17 concesiones. Son 170 exploraciones que han hecho, llegan casi hasta Asua, en todo lo que es la loma por allá arriba, la cordillera. Esa es la falda de la cordillera central, ese es el parque José del Carmen Ramírez. Y el del otro lado para allá es el J. Armando Bermúdez. Fíjense, la cordillera, la madre de todas las aguas, como le han titulado, como les han llamado. Entonces el presidente, con sus funcionarios, la experiencia de lo que pasó con Barrick Gold, las quejas, la presa de cola, la falta de credibilidad y los funcionarios, no sé. Entonces, ahí está el presidente, tuvo que echarlo para atrás y de manera definitiva todo lo que tenga que ver con eso suspendido. Que solamente habían estado en fase de evaluación medioambiental, que si eso se hizo en gobiernos pasados, se hizo cuando Hipólito, que si se aprobó cuando Leonel, la exploración, es como el Fat Car de un carro, que yo voy a comprar un carro y empiezo a buscar. Bueno, resultó que ahí hay oro, sí, ahí hay oro, vamos a hacer el estudio. Debieron dejar quizás hacer el estudio, pero que tanto le han dado vuelta al estudio. El problema con el estudio es la gente no cree en el estudio y dice, pero todo lo que venga de allá arriba va a venir contaminado. No es verdad que no hay contaminación. Cotuí, pero no se va a hacer igual. Bueno, pero el problema está en el crédito. Entonces, dice que en el 18 y en el 15 se renovaron y se autorizaron los estudios técnicos, etcétera, etcétera. El CONE, en desacuerdo con la detención, dice que nosotros tenemos un potencial minero inmenso. El problema con la mina de esas, Romero, y esas que están ahí en la cordillera, es que están allá arriba. Y todo lo que sube baja. Si hubieran estado aquí abajo, no hay esa queja de la población, cumpliendo con todos los rigores y parámetros medioambientales, pero está allá arriba. Equilibrio social, ambiental y económico. Sí, César, mi amigo César Dalgán del CONET, vocero, vicepresidente ejecutivo. ¿Dónde estaba el equilibrio social y ambiental de ese proyecto? La población no lo aprobaba, ni creía en la parte medioambiental. Y no importa que lo que hubiera dicho el estudio no podía decir otra cosa que era peligrosamente delicado, muy delicado para un ecosistema tan sensible como ese. Yo les hice a ustedes la historia de Rosario, de la mina de Rosario, pues fue una de mis primeras asignaciones importantes con un PhD del PNUD, que presidente, había un César Miquel, muy amigo del presidente Balaguer, que estuvo en el PNUD, duró muchos años aquí, y había que explotar la mina de Rosario, se habían acabado los óxidos, y entonces lo que quedaban los sulfuros. Y las propuestas para la época era de tostación, roasting, y eso producía SO2, dióxido sulfúrico. Y eso se convertía luego en ácido sulfúrico y se podía usar para fertilizante y se exportaba lo que quedara, se iba a exportar de Arroyo Barril en Samaná, en la bahía. Y la evaluación que vino a hacer ese señor, ese especialista, yo lo que lo asistía era muchísimas cositas esas, porque esa no es mi área, además tampoco.
Pero era la responsabilidad, me asignó el secretario técnico de entonces, el difunto ingeniero Carán, y yo le serví con ese señor y aprendí muchísimo en eso. ¿Qué pasó? Las tres maneras de transportar el ácido sulfúrico que se iba a producir en la mina, por un acidoducto, toda esa zona del Cibao por ahí, si había un derrame por ahí, ya ustedes saben el desastre que se hubiera armado. Otro era por tanqueros, por la autopista Duarte, no estaba la carretera de Samaná, por aquí, llevarlos allá, unos tanqueros especiales, si hubiera un choque, se botaba ese ácido sulfúrico, estaba el desastre. Y lo otro era un tren de esos que cargan esos tanqueros especiales de químicos que usted ve en los Estados Unidos, para llevarlo, ¿pero a dónde? A la bahía de Samaná, un sitio crítico ecológicamente hablando. Cualquier derrame ahí era un desastre ecológico de marca mayor, y el presidente Balaguer dijo, no va, no, aquí no va eso. Y hubo habían otros, bioliching, muchísimas otras tecnologías que fueron apareciendo. Duró como 20 años hasta que llegó una ahí, que no es Barry, fue otra, y luego ya se está explotando de otra manera. Pero ese es el problema. Equilibrio social, ambiental y económico, sí, pero si no lo tenía, es que eso es lo que no tenía el proyecto. Ni credibilidad. Entonces, dice Dargan que esa decisión plantea interrogantes sobre resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia. Cierto, es cierto, todo eso es verdad. El único problema está entre el mensaje y el mensajero. Cuando las instituciones están permeadas y no tienen crédito, credibilidad, es muy difícil que entonces puedan convencer a la población afectada. Más viendo los precedentes institucionales y en la práctica. La población ayer San Juan anoche, cuando se dio a conocer él dio la locución al presidente, un par de minutos y lo habló. Ayer en San Juan parecía que había ganado el Licey. La gente en la calle tirada con bocina, haciendo bulla, con lata, el pueblo entero, porque ese es el problema. Que no era como dice, no masivo, no, es prácticamente unánime el apoyo y el rechazo a ese proyecto. La gente no está por espejitos. Que le iban a dar un 8% adicional al 5%. Pero tanta amabilidad me confunde. ¿Por qué? Estos son los nuevos, ¿cómo se llama? El que inventó la lotería. No sé, un nuevo ahí de esos benefactores de la patria. Porque es 5% lo que establece la ley. Cuando una minera te dice que te va a dar 8 adicional, tanta amabilidad me confunde. Entre otras cosas. El problema es que no había crédito, credibilidad, y las instituciones, lo que los manejaron, y si ellos no supieron explicarlo en su momento y convencer a la población, es su culpa. Y si el gobierno tenía alguna esperanza con eso, y tenía que haberlo sabido manejar también. Ahí está, un fracaso total. No importa lo que digan, dicen los organizadores que fue una victoria tanto para San Juan como para el pueblo dominicano, porque aparte de que en San Juan era prácticamente unánime el apoyo, a nivel nacional se concitó, y el gobierno, el presidente sabe, por algo habló ayer rápido, los números que le dieron las encuestas, sabían que era prácticamente un plebiscito a nivel nacional, porque sabemos lo que ha pasado en Cotuí, y le querían vender a San Juan los espejitos, que Cotuí, pero Cotuí eso es Monticulebra, que San Juan es pobre, San Juan es rica, con muchísima potencialidad. Porque hablan del sur, una cosa es el sur profundo por allá y otra cosa es el granero del sur, que no le han ido con el apoyo, y cada vez que salen los agricultores con la cebolla de San Juan y de Vallejuelo y del Cercado, vienen y le traen una importación. Y cuando estaba el otro gobierno con Danilo también, Peralta, traían el ajo. ¿Ustedes acuerdan los cuentos? Y que obviamente fracasan los productores que tenían que traerla a tirar aquí a la calle retera.
o los productores de habichuelas que tienen que traerla, tirarla aquí en la 27 de febrero, y después los tractoristas que hacen el trabajo y lo contratan y después Agricultura no le paga el trabajo. Entonces no es que San Juan es pobre, es que no le cumplen con los compromisos. Bueno, entonces, así mismo es. San Juan quiere seguir siendo un valle productor de alimentos y no un distrito minero. Y la última palabra al final del día la tienen ¿quiénes? Los sanjuaneros. Querían imponerle cosas de aquí hacia allá. Ellos ni saben lo que les conviene, porque ellos nosotros somos unos estúpidos. No sabemos lo que nos conviene. Somos ciegos, ignorantes. Cohete. Pues bien, así las cosas, consumatum es. Le están pidiendo ahora al presidente que decrete, que haga un decreto estableciendo esa zona como parque, algo así, qué sé yo, nacional o una cosa de esa, no sé. Pero ese es el problema, que no hubo credibilidad de las instituciones ni de la propia empresa y cómo se estaban manejando las cosas, y el pueblo no creyó esos cuentos de camino. Ahora se podrá decir lo que se quiera, es verdad, lo del derecho de seguridad jurídica y todo, pero, en parte de eso está la licencia social, y eso se había perdido, en lo absoluto. No había manera de revertir esa situación, no había manera. Miren, en estos días se dio a conocer del intento del gobierno o de las medidas del gobierno para buscar unos 40.000 millones para hacer frente a la crisis ahora con el precio de los combustibles y ese tipo de cosas. Y se habló de un recorte a los partidos políticos, los partidos han reaccionado. Y estaba Sanz Lobatón, que en una entrevista y hablaba de las reuniones que sostuvo con los expresidentes Fernández y Medina. Dice que fueron cordiales, que aportaron contexto histórico y elevaron el ánimo, pero que propuestas puntuales no hicieron. Pero ellos son la oposición, ellos no son los que tienen que decirle al gobierno por dónde tienen que caminar. Yo sí le puedo decir al gobierno, por aquí no es. Nosotros no te vamos a apoyar esto, yo no te voy a permitir tal cosa, pero yo no soy que tengo el sartén agarrado por el mango para decir qué hacer y qué no hacer. Pues cuando la oposición se opuso a Aerodón, a la extensión por 30 años adicionales, faltándole 7, el gobierno no le hizo caso y hizo lo que le dio la gana. No sé, para una cosa sí, para otra no. Pues no, pero usted, el gobierno, presenta sus planes y la oposición con todo el derecho del mundo le dice eso. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con aquello. Sin embargo, por ejemplo, no voy a obstaculizarlo, pero yo no te lo apoyo. Tú eres que estás en el gobierno. Dice que Medina nos habló de algunos potenciales ahorros en gasto. No es lo que hemos visto todos, claro. Mucho, unas retajilas así de dinero de dónde sacar. Nos habló de algunas situaciones de potenciales medidas fiscales. Eso fue lo que él dijo, que él no le habló de ninguna, que las fiscales, el asunto de reforma fiscal se las planteó el gobierno. Sí, me parecería a mí que Danilo Medina, un zorro político con tanta experiencia, iba él a poner el pecho adelante a decirle al gobierno, pongan esto, recorten allí, súbanlo el ITEVI, no creo. Pero eso es Yayo que está diciendo, mientras que Fernández le habló de sus experiencias históricas en las crisis como la del 2008 y el 2004, lo que yo le he hecho aquí por aquí. Y qué bueno que se reunieran y que conocieran la experiencia, porque nosotros manejamos esas dos crisis, las del 4 y las del 8. Y después en el 13, en el 12 hubo otro asunto financiero, pero así está. ¿Y cómo se enfrentó entonces? Él le da las pautas, pero el gobierno lo tiene usted. Entonces dice que cuando ya el gobierno salió a comunicar su versión, cuando los políticos, ellos salieron a comunicar su versión, evidentemente entra el juego de la política. No, lo que dijeron ambos es que ustedes no le presentaron ningún plan. El mismo Yayo lo dio a conocer, dijo, el plan de nosotros es proteger a la población. No, eso es una buena intención, eso es una poesía, eso es una declamación. Plan es otra cosa. Plan son medidas puntuales, aplicadas, determinadas, en qué periodo, a dónde. No, eso no es un plan. Entonces, evidentemente, eso fue lo que dijeron los expresidentes cuando se reunieron con Yayo.
Entonces, por otro lado, como les decía, en el Golfo Pérsico, ahí dice los Estados Unidos que cruzaron unos destroyers, unos destructores, unos barcos que van a escoltar a los que están allá. Irán le dice, por aquí no me pasan, por aquí tienen que cumplir, nosotros tenemos leyes. Dice Estados Unidos que le bombardeó 6 lanchitas rápidas, hay varios barcos que fueron atacados. Irán atacó con misiles en Emiratos Árabes Unidos, el centro industrial más grande de ellos, que también tiene un oleoducto que saca petróleo para el Mar Rojo, por aquí, o a Omán, hacia adelante, aquí del Mar Índico. Entonces, ahí no ha pasado nada que hable de un cese al fuego. Está muy caliente la situación. Dice Trump que va a movilizar esos barcos con 15,000 efectivos, que yo cuántos barcos, helicópteros y todo. Irán le dice, el que se meta por aquí, le meto un misil, le meto un bombardeo, le hago algo, porque supuestamente Irán quedó totalmente demolido, obliterado, aplastado, pulverizado. Sin embargo, tiene misiles, tiene drones y tiene capacidad de reacción. Atacó ahí en Emiratos, ahí está eso encendido. Y lo de siempre. Entonces, no hemos visto que la cosa baje de temperatura, sino que lo que hace es que cada vez está más complicada. Es más mediático. Trump dice unas cosas, las complica, que vas a borrar de la faz de la tierra a Irán si le atacan un buque americano. Pero tú puedes ir a atacar allá, bombardeo, y ellos no se pueden defender. Va a acabar no es con las fuerzas militares, es con Irán. ¿A qué vas a atacar Irán? A la población civil, ahora es con el pueblo. Y antes no, que quería que ese pueblo se levantara, que ustedes lo iban a apoyar. O sea, son unas contradicciones evidentes que obviamente cuando él decía los otros días que Irán estaba rogándole por negociar, que están negociando, que ellos se mueren, que le pidió Pakistán el cese al fuego, todo el mundo siempre le está rogando, le está pidiendo, le está solicitando. Y en la práctica se demuestra que no es verdad. Los iraníes dicen, nosotros tenemos unas leyes que hay que pagar hasta un peaje. Hemos cambiado hasta la legislación, todo el que pase por aquí. Nosotros no aceptamos nada de eso que está diciendo Estados Unidos, le ripostan todo, dice él que van a pasar. La propuesta de Irán no incluye la parte nuclear, le dan 30 días, vamos a hacer un cese al fuego, parar todas las hostilidades, y abrimos el estrecho, ustedes me quitan el bloqueo y entonces discutimos luego la parte nuclear. Nada de eso ha pasado. Entonces, no es verdad lo que dice Trump. Estados Unidos escoltará barcos que quieran salir del estrecho, que están teniendo conversaciones positivas con Irán, pero Irán lo que está bombardeando, según dicen los británicos, un tanquero, un carguero, un buque de carga fue atacado por varias embarcaciones pequeñas, dicen las Fuerzas Armadas británicas. Los barcos no afiliados a Estados Unidos pueden pasar si pagan peaje por el estrecho. Eso dice Irán. O sea, no es verdad entonces lo que está diciendo Donald Trump, de que van a pasar y que no hay problema. Entonces los mercados, obviamente, dice Teherán, no retrocederá nuestra posición sobre el estrecho y no volverá a las condiciones previas a la guerra. Entonces, todo lo que dice Donald Trump, lo ripostan los iraníes, no es verdad. Entonces, cuando Scott Bessent, el secretario del Tesoro, da estas declaraciones y dicen, el bloqueo, ellos están perdiendo mucho dinero, nada más han recaudado 1.3 millones de dólares en peaje. Pero si es 2 millones por tanquero, ¿cómo van a recaudar 1.3? Es una cifra ínfima comparado con lo que recibían antes. A lo mejor es de 1.3 billones, porque sabrá Dios cuántos tanqueros han pasado. Pero cuando lo dice el secretario del Tesoro americano, está dejando entrever que no es tan como se quiere pintar la cosa. Dice que los almacenamientos de Irán se están llenando rápidamente y que van a tener que cerrar los pozos, lo mismo que está haciendo Arabia Saudita, lo mismo que va a tener que hacer Irak, lo mismo que va a tener que hacer Kuwait, Dubái, Omán, los Emiratos Árabes. Entonces es una situación que está totalmente empantanada, amenaza con borrar de la faz de la tierra a Irán si atacan un barco, y Irán le dice, el que pase por aquí, nosotros le vamos a atacar. Dice Irán que Estados Unidos tiene que elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo. Oigan cómo se lo ponen.
Pero Trump anda diciendo que están muy maleables, que están negociando, que son unas conversaciones muy fructíferas. Fructíferas, bomba van y bomba vienen, y le acaban de tirar como 14 misiles a Emiratos Árabes. Ya China dijo, a nosotros tienen que dejar pasar nuestros barcos por ahí. La situación se está complicando de mala manera y no se ve nada que resuelva ese problema. Fujairah, en la zona industrial, le metieron un par de misiles los iraníes y nada baja de temperatura. Misiles van, misiles vienen, los barcos que quieren cruzar le meten sus drones y sus misiles y los atacan, reportado por las mismas autoridades hasta británicas que supervisan esos monitoreos marítimos. Entonces, eso es lo que hay, no hay más en el panorama complicado. Ahorita vamos a ver cómo los mercados han reaccionado a estas situaciones, pero seguimos en las mismas ahí. Un Trump que amenaza, que dice que por aquí para allá, pero los iraníes siguen destruidos, demolidos y todo, sin permitir el paso por ahí. No parece que sea tan así. Entonces, vamos a una pausa.